AFP nos tiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó el sábado que quiere atacar todos los sitios del régimen iraní. Además, aseguró tener el apoyo manifiesto del estadounidense Donald Trump. Muy pronto verán aviones israelíes, nuestra fuerza aérea, nuestros pilotos, en los cielos de Teherán. Atacaremos todos los lugares y todos los objetivos del régimen de los ayatolás. Lo que han sentido hasta ahora no es nada comparado con lo que sentirán bajo la fuerza de nuestro brazo en los próximos días. Y en France 24 leemos que Israel intensificó su ofensiva contra Irán, lanzando múltiples ataques aéreos por tercera noche consecutiva, esta vez contra sitios estratégicos, incluyendo instalaciones nucleares y centros de almacenamiento de combustible en Teherán. Los ataques causaron gran destrucción, incluyendo zonas residenciales, lo que causó víctimas y dejó a ciudadanos atrapados bajo los escombros. La portavoz del gobierno de Irán, Fatemeh Moajerani, aseguró que intentaron evitar el conflicto. Nunca tuvimos ganas de guerra. Hicimos todo lo posible para evitar la guerra. Permítanme subrayar que a pesar de nuestra desconfianza, negociamos y queríamos que las negociaciones dieran resultados. Bueno, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que sus acciones son una defensa legítima y fuerte. Nos defenderemos y esta defensa es completamente legítima y fuerte. Esta defensa es una respuesta a la violación. Por lo tanto, si la violación se detiene, nuestra reacción naturalmente también se detendrá. Bueno, afirmó este domingo Araghchi que tiene pruebas sólidas de que fuerzas de Estados Unidos apoyaron a Israel en su ofensiva militar contra Irán, más allá de la declaración del propio Benjamín Netanyahu. Y AFP nos tiene que los bombardeos israelíes lanzados desde el viernes contra Irán han causado al menos 224 muertos y más de 1,000 heridos, según indicó el domingo el Ministerio de Salud iraní. Por su parte, el jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria del Ejército Armado Ideológico de la República Islámica de Irán, el señor Qasemi, murió el domingo con otros 2 oficiales en un bombardeo israelí, según la agencia de prensa oficial IRNA. Por su parte, el presidente Trump se opuso a un plan israelí para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, según 2 fuentes, en medio de la continua oleada de ataques recíprocos entre Israel e Irán, en la que el mandatario estadounidense ha dejado claro, tanto pública como en privado, que prefiere mantener a Estados Unidos al margen por ahora. Sin embargo, felicitaba el día viernes esa acción del ejército de Israel. Y el presidente Trump aseguró este domingo que pronto habrá paz entre Israel e Irán y que los 2 países llegarán a un acuerdo tras la oleada de ataques que ambos intercambian desde el pasado viernes. Lo mismo más o menos ofreció entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Bueno, demos la bienvenida a nosotros a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado. Es el profesor Luis Fleischman, profesor de Sociología del Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Profesor Fleischman, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Un placer estar aquí contigo, Román. Muchísimas gracias por atendernos. Igual. Siempre un gusto escucharle. Bueno, ya hemos repasado los titulares más recientes. El pasado 13 de junio escala este conflicto histórico que en mucho ya complica, profesor Fleischman, el delicado equilibrio, si es que consideramos equilibrio, que el planeta no se convierta en un todos contra todos, si a eso le podemos llamar equilibrio. Líderes del planeta han condenado los ataques, esperan que no escale aún más, piden sensatez, piden conversación. Hasta el presidente ruso Vladimir Putin se ofrece como mediador. Ojo que es tan complejo hacerse una idea real de lo que ocurre allí porque las redes sociales, internet están plagados de fake news, de noticias falsas, de imágenes, de videos falsos también, pero antes de hablar de Irán particularmente, profesor Fleischman, habría que decir que Israel tiene al menos 3 importantes frentes abiertos. Uno en Gaza, otro en Siria, ahora Irán. ¿Qué busca Netanyahu? Bueno, yo pienso que, los frentes, recordemos que este anillo de fuego que Irán intentó o Irán construyó por muchas décadas alrededor de Israel, con el objetivo eventualmente de destruirlo, ha sido debilitado, porque Hamás está debilitado, Hezbollah está, no diría yo 100% neutralizado, pero ha sido considerablemente debilitado. En Siria hubo un cambio de régimen y aparentemente el gobierno nuevo de Giulani está dispuesto a poner un poquito de orden en Siria. Entonces, estamos hablando en este momento, lo que quedaba era justamente la cabeza del pulpo, que es en realidad Irán. Irán estaba realmente estimulando todo este anillo de fuego y en realidad fue diseño de Irán.
Entonces, este es el momento de hacerle lo que se llamaría en boxeo un knockout a Irán, y particularmente con su programa nuclear. Y creo que el foco principalmente es, si no eliminar el programa nuclear iraní, es retrasarlo por varios años. Y creo que si es posible, también cambiar el régimen. Esto yo creo que va a ser un poquito más difícil, debido a que no existe una oposición organizada en Irán de la misma forma que existió en Siria. Ahora, pero yo creo que lo que Netanyahu busca es neutralizar a Irán y, si se puede, también cambiar de régimen. Ahora, ¿tiene la capacidad de defensa primero, la capacidad económica, la capacidad militar, política, diplomática, incluso el respaldo popular Netanyahu para hacerlo, para hacer lo que hace en Irán, para seguir haciendo lo que hace en Gaza? ¿Sí la tiene? Bueno, Gaza no, son dos cuentos totalmente diferentes. Sí, pero son frentes abiertos igual, ¿no? Que no. Necesitan, requieren de dinero, de esfuerzo, de militares, de... Totalmente. En este momento hay, bueno, vamos a ponerlo así. La guerra de Gaza es un poquito más controvertida, pero no por las mismas razones que el mundo lo piensa que es controvertida, o sea, grandes números de caídas de palestinos, lo que digan, sea verdad, sea mentira. En el caso de Israel es un problema interno. Porque hay muchos que piensan que Israel debería negociar con Hamás, sea lo que sea, con tal de liberar a los rehenes que Hamás todavía está reteniendo. Y piensan que la extensión de la guerra hace peligrar a los rehenes. Otra es que hay un gran número de reservistas, los reservistas, o sea, el ejército israelí se basa mucho en reserva, y los reservistas están sirviendo 100, 200 días por año, más incluso llegar a 300 días por año. Y esto obviamente está llevando a la ruina económicamente a muchos ciudadanos israelíes. La guerra contra Irán, por el contrario, es algo que tiene apoyo de pared a pared. Lo hemos visto como la oposición, que hasta ahora se opuso a Netanyahu, particularmente en esta última etapa de la guerra de Gaza, en este momento está apoyando al primer ministro Netanyahu. O sea que se sabe que Irán era una amenaza que hace 20 años se viene hablando de eso. Dado el extremismo del gobierno iraní, se suponía que si ellos obtenían un arma nuclear, podían llegar a usarla en contra de Israel, y particularmente ahora que Irán fue humillada con la destrucción de sus proxies, ¿verdad? De sus representantes como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis, que están casi neutralizados, diría yo, no del todo todavía. Pero hay un apoyo general a la guerra de Irán. O sea, son dos frentes que tienen, digamos que generan reacciones distintas dentro de Israel. Profesor Fleischmann, ¿quiénes son los aliados de Irán a la fecha? En este momento, Irán no tiene aliados militares que vienen a su rescate, pero sí tienen aliados políticos y aquellos que le proveen armas o que tratan de salvarlo de las sanciones que impone Estados Unidos. Y estos son principalmente Rusia y China. Irán tiene también relación con Corea del Norte. Yo diría que, bueno, y obviamente Venezuela es un aliado político. Escuchamos ayer a Nicolás Maduro apoyando abiertamente a Irán. Pero yo creo que Turquía indirectamente también apoya a Irán, pero es más bien un apoyo político. En este momento no veo que Turquía le esté dando apoyo logístico. Y estos son los aliados de Irán. Básicamente en un momento tenían a Siria, ya no lo tienen. En el Líbano están debilitados, o sea, como dije antes, estos grupos que lo apoyaban, y obviamente en el Yemen también. Pero nuevamente, esto no quiere decir que ellos se puedan medir en este momento con Israel.
Israel en este momento irrumpió dentro del espacio aéreo iraní y puede actuar sobre Teherán como le plazca. ¿Qué papel juegan organismos como las Naciones Unidas, la OTAN? No sé si la Liga Árabe incluso, profesor. La Liga Árabe, como siempre, es ambigua. Y cuando hablo de la Liga Árabe en este momento, me voy a enfocar en Arabia Saudita, sí. Por ejemplo. Arabia Saudita sacó sacó un comunicado condenando el ataque israelí a Irán. Pero por otro lado hemos visto a la prensa saudita más o menos celebrar, incluso con caricaturas y con burlas a Irán. Y no creo, o sea, es muy difícil creer que la prensa saudita actúe independientemente del gobierno. Lo mismo con los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes también protestaron, pero en el fondo creo que ellos veían a Irán como un peligro nuclear dentro del Golfo Pérsico. Todos estos países del Golfo Pérsico, estoy hablando de Bahrein, estoy hablando de los Emiratos Árabes, estoy hablando de Arabia Saudita, todos estos temen, con la excepción de Qatar, todos estos temen a Irán. Eso por un lado. Las Naciones Unidas creo que ha sido uno de los organismos que ha estimulado la guerra más que cualquiera, porque han tenido múltiples resoluciones en contra de Israel que estimularon más a Hamás y a Irán a ir en contra de Israel, porque Irán, si uno lo piensa, queremos exterminar a Israel. ¿Por qué no lo vamos a hacer si el mundo condena a Israel? Israel es prescindible. Entonces las Naciones Unidas es culpable de que todos estos problemas existan. Pero es otra cosa, de la boca para afuera ellos hablan de cese del fuego, es lo que escuchamos hablar del secretario del secretario de las Naciones Unidas, que en realidad se puso del lado de Hamás prácticamente. Organizaciones de las Naciones Unidas son aliados de Hamás, y políticamente las Naciones Unidas han sido aliados de los enemigos de Israel. ¿Coincidiría más bien, profesor Fleischmann, como apuntan algunos líderes mundiales, muchos de ellos europeos, a que lo que se está cometiendo en Gaza, salgamos por un momento de Irán, concentrémonos en Gaza, es un genocidio? No, porque la definición de genocidio dice que es como una operación destinada a exterminar a un grupo, una nación o una raza. Esto no está sucediendo. Si Israel hubiese querido cometer un genocidio, lo hubiese hecho con un par de bombas fuertes. Pero no, en realidad Israel, o sea, un país que quiere cometer un genocidio no le avisa a los ciudadanos, a los residentes que evacúen antes de un bombardeo, ¿verdad? Ciertamente esto no lo hace Irán y ciertamente no lo hace ningún enemigo de Israel. De hecho, hemos tenido crecimiento de la población en Gaza y en otros lugares donde residen palestinos. Esto no es un genocidio, creo que genocidio ha sido un término usado en forma demagógica para desprestigiar a Israel y su derecho a la defensa. Eso es muy importante. Lo que han intentado hacer, catalogando de genocidio la operación militar israelí, es prevenir, abortar no solamente el derecho de defensa de Israel, sino también el derecho de destruir a un enemigo que requiere destrucción, como es Hamás. O sea, ¿alguien hubiese pensado, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial de llegar a un acuerdo con Hitler? No, los aliados llegaron a la conclusión de que Hitler era el mal absoluto y que quería conquistar Europa y que hubiera seguido adelante con otras conquistas y que hubiese peligrado la seguridad de otros países. Entonces la cuestión era derrotarlos hasta el fin, hasta que Alemania nazi se rindiera. Esta es la misma lógica. Esto no es genocidio. Profesor Fleischmann, es Luis Fleischmann que nos acompaña. Parece demostrarse, aunque no muchos, pero algún que otro misil ha dado en territorio israelí, ha dado en la capital. Quiere decir que ese domo de hierro que hasta ahora lucía tan poderoso tiene alguna fisura. Sí, bueno, no es solamente el domo de hierro, sino que también es
es otra que es flecha. Hay Sí, hoy en día antimisiles, sistemas antimisiles más sofisticados. Creo de que no tienen un 100% de efectividad, pero han tenido por encima del 90% de efectividad. Creo que si los misiles no hubiese existido este sistema, la destrucción causada por los misiles iraníes hubiese sido mucho peor. Profesor Fleischmann, y ahora, bueno, me imagino que veremos consecuencias en quizás precios del petróleo, no sé si impacto en los aranceles, en esta guerra de aranceles que hemos visto en los últimos meses, en la economía global, pero sin duda en la migración, ¿no? En desplazados también. Bueno, en este momento en Irán hay desplazados internos, o sea, gente que está abandonando Teherán debido a que mucha de la operación aérea israelí está tomando lugar por encima de los cielos de Teherán, porque están también tomando blancos políticos y administrativos y de sedes de cuarteles importantes dentro del aparato militar y de seguridad iraní. Pero creo que es un desplazamiento interno. No sé cuántos abandonarán Irán. Sé que hay informe de que hay cosas que están pasando, pero no son muy claras. Hay como un nubarrón de guerra, porque también yo escucho todo tipo de cosas, incluso de la prensa. Yo estoy al tanto de lo que se está publicando en la prensa israelí y también en la prensa americana y europea, y hay muchas contradicciones. Así que no sabría decirte con precisión qué es lo que está pasando. Sí. Pero asumo que mayormente es un desplazamiento interno, sí. No necesariamente fuera de las fronteras de Irán. Claro. Profesor Fleischmann, gracias por su tiempo. Como siempre, un gusto tenerle en el programa. Igualmente, Román, un placer. Muy amable. Es el profesor Luis Fleischmann. Él es profesor de Sociología del Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Nos atendió gentilmente la mañana el día de hoy. Son las 6:57. Bueno, hablemos de Estados Unidos. De hecho, también es noticia porque más de 300 detenidos dejaron las redadas del ICE o ICE, como prefiera, durante este fin de semana en Estados Unidos. El hecho desató protestas en ciudades como, por ejemplo, de nuevo, Los Ángeles. Stephanie de Sousa tiene los detalles. Miles de personas salieron a las calles en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos para protestar contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Las movilizaciones organizadas por colectivos de derechos civiles y ciudades inmigrantes